Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Cintia Lisset Morgan Zamorano. Soy alumna y expro del cuarto cuatrimestre de la maestría en educación. Y bueno, el día de hoy les vengo a presentar un poco acerca de mi tema, el cual está titulado como Factores que influyen en el bajo rendimiento académico y el aprendizaje en los alumnos de la escuela primaria Makarenko Anton Semianovich. Cabe resaltar que este tema de investigación está relacionado a la materia de Seminario de Investigación de Educación 2. Bueno, ahora para la presente investigación se desarrollaron lo que fueron 4 capítulos, los cuales voy a presentar y a explicar a continuación para que podamos comprender un poco acerca de la manera en cómo se llevó a cabo la investigación. En este caso, el primer capítulo fue la fundamentación de la investigación. Aquí lo que se busca es establecer y marcar muy bien cuál es el tema de investigación y por qué se está investigando. Es aquí donde se involucran lo que es el planteamiento del problema, lo que son las preguntas de investigación, la justificación, así como los objetivos tanto general como específicos. Abarcando un poquito más y detallando cada uno de estos aspectos, quiero iniciar por lo que es el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema, aquí se estableció el por qué se estaba realizando la investigación, ¿sí? Cuáles eran esos problemas que estaban haciendo que se llevara a cabo esta investigación. Aquí lo que se observaba principalmente era un bajo rendimiento en los estudiantes de la escuela Makarenko Anton Semianovich, en donde se destacaban ciertos comportamientos, actitudes, incluso bajas calificaciones, ¿no? Que era lo que más resaltaba en esos alumnos y de los cuales se desconocía el por qué estaban obteniendo pues bajas calificaciones o teniendo en general un bajo rendimiento académico, ¿sí? Y es a partir de ese planteamiento del problema que nosotros pasamos a una siguiente etapa o a un siguiente aspecto, que en este caso fueron las preguntas de investigación. ¿Qué era lo que realmente se quería investigar con respecto a los alumnos, ¿no? Con respecto a la investigación, ¿qué era lo que realmente se quería saber? En este caso, lo que se quería saber era conocer cuáles eran esos factores que mayormente afectan a los alumnos con respecto a ese bajo rendimiento académico, con respecto a ese resultado que estaban obteniendo o ese desempeño dentro de las clases y que se desconocía por parte del docente. Es por esto que posteriormente se pasó a lo que era una justificación, y dentro de la justificación se empezó a explicar un poco acerca del por qué era importante investigar o realizar esta investigación, ¿no? Con respecto al rendimiento académico. Y realmente creo que es muy necesario conocer siempre cuáles son los factores, cuáles son aquellas situaciones, ¿verdad?, que logran afectar a los alumnos y de qué manera se puede intervenir o de qué manera se puede apoyar a ese proceso que van llevando los alumnos con el fin de que no puedan desertar dentro de sus estudios o que incluso puedan mejorar sus calificaciones o su desempeño escolar, ¿no? Es por esto que aquí dentro de la justificación se especificó de manera muy detallada el por qué era importante conocer cuáles eran esos factores o cuáles son los más importantes que logran influir en el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Y por último, se especificaron lo que eran los objetivos tanto general como específico, es decir, cuáles eran los logros o qué es lo que se pretendía lograr con esta investigación. Así que de manera general, estos eran los aspectos que se desarrollaron a partir del primer capítulo titulado Fundamentación de la investigación. Ahora bien, dentro del capítulo 2 se aborda lo que es el marco teórico. Este capítulo es uno de los más importantes, ya que aquí se retoman y se hace una recopilación de ideas, de autores, de teorías que aporten y den sustento a la investigación con respecto a lo que es el bajo rendimiento académico. Justamente uno de los autores que se retoma dentro de esta investigación es Pizarro, quien nos habla justamente de lo que es el rendimiento académico. Dentro de esta definición que él realiza, la da como una medida de las capacidades que manifiesta una persona o lo que ha aprendido como consecuencia de un proceso de formación. Es decir, que lo que se realiza dentro de un proceso de formación va a generar como tal lo que es un resultado o una medida de las capacidades del alumno, es decir, un resultado, ¿no? Esto nos lleva a
a poder comprender y a entender que para poder generar un resultado hay que medir y catalogar el rendimiento académico, tal como lo menciona CHAI 2016, quien menciona que existe un nivel de rendimiento alto, medio y bajo. En este caso, el nivel de rendimiento alto se define o se encuentran más bien los estudiantes que siempre obtienen muy buenas calificaciones, un nivel de desempeño muy alto. Son alumnos que participan, que son muy constantes en cuestión de asistencia y tienen un buen desempeño en las distintas áreas. Por otro lado, se encuentran los alumnos que se encuentran en un nivel medio. Este tipo de estudiantes son un poco inestables, ya que en ocasiones pueden tener un nivel muy bueno en cuestión de sus calificaciones, de desempeño, y por otro lado existen ciertos momentos en donde pueden incluso bajar mucho sus calificaciones. Por eso es necesario ofrecer un acompañamiento constante a este tipo de alumnos para que puedan siempre ir mejorando en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último tenemos el nivel de desempeño bajo, en donde se encuentran los alumnos que por lo general se encuentran muy deficientes en cuestión de calificaciones, de resultados, de desempeño. Son alumnos que por lo general no participan, que existe una ausencia constante dentro de las clases, que presentan una desmotivación al aprender, entre otras cuestiones que alertan al docente y que hacen que deba existir una focalización especial a ese tipo de alumnos y ofrecer un acompañamiento aún mayor para que puedan obtener los aprendizajes. Posteriormente se encuentra lo que es el capítulo 3, titulado Metodología. Dentro de este capítulo se detallan tanto los procedimientos, las estrategias que fueron utilizados para poder recopilar, analizar y presentar todos los datos con respecto a la investigación. Aquí encontramos lo que son aspectos metodológicos tales como el paradigma de la investigación, la población, los instrumentos, la recolección de datos y la forma en que estos fueron analizados. En este caso voy a iniciar por hablar acerca del paradigma de la investigación. Aquí se especificó de manera muy puntual que esto tuvo un enfoque cualitativo, es decir, lo que se pretendía conocer a profundidad eran las experiencias, las ideas, los significados a partir de los estudiantes, docentes, padres de familia y otros actores educativos que atribuyeran a lo que fuera la investigación, en lugar de centrarse en lo que son datos numéricos. Por otro lado, se habló también acerca del tipo de población. En este caso, para la investigación, al ser de tipo descriptiva, se describió y observó el fenómeno de estudio desde su contexto natural, es decir, sin hacer ningún tipo de intervención más que solo observar lo que estaba ocurriendo desde su contexto natural. Es decir, en este caso dentro del aula en donde se suscitaban distintos tipos de problemáticas con respecto al bajo rendimiento académico. El tipo de población, asimismo, que se fue enfocada a esta investigación fue tanto para alumnos y padres de familia, es decir, que eran los principales actores o sujetos a quienes nosotros nos enfocamos. En este caso, los alumnos, quienes se presentaban distintos tipos de conductas, actitudes y un bajo rendimiento en cuestión de calificaciones, y por otra parte también se destacó a los padres de familia, quienes nos iban a aportar de manera más detallada la información que nosotros requeríamos para la investigación. Por otro lado, los instrumentos que se utilizaron para esta investigación fueron la entrevista, ya que a partir de la entrevista se realizó una serie de preguntas tanto a los alumnos como a los padres de familia que nos pudieron dar información muy relevante acerca de la situación que estaba pasando cada alumno y que nos hacía dar un soporte aún mayor a la investigación con respecto también a la parte teórica, metodológica que ya se estaba trabajando anteriormente. En este caso, la entrevista nos aportó en gran medida información que posteriormente fue detallada y fue analizada en mayor medida para poder obtener resultados más precisos con respecto a lo que estaba ocurriendo con los estudiantes. Esta parte también abarca lo que es la recolección de datos, es decir, la manera en que se llevó a cabo lo que es el registro de la información a partir de la observación, a partir de notas, a partir de audios que posteriormente fueron analizados en mayor medida, a detalle, y rescatando la parte más importante, que era conocer, ¿verdad?,
el rendimiento académico de los estudiantes y cuáles eran las consecuencias, cuáles eran en mayor medida aquellas situaciones o factores que estaban influyendo en la educación y el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente llegamos al capítulo 4, el cual está titulado como resultados y conclusiones. Aquí, como bien se menciona, se encuentran los resultados de la investigación a partir de las entrevistas realizadas. En este caso, lo que se pretendía analizar eran las causas que podían afectar más en el bajo rendimiento académico de los estudiantes, para lo cual se dividió en 7 categorías, como la relación familiar, el ámbito escolar y la interacción entre los estudiantes, el ámbito pedagógico, el ámbito socioemocional, la influencia del nivel socioeconómico y el interés de la educación. Cada una de estas categorías se realizó una descripción en base a los resultados que arrojaron las entrevistas. Estas entrevistas, como bien se sabe, fueron implementadas tanto a los estudiantes como a los padres de familia, quienes nos iban a aportar información valiosa para la investigación, así como para ver si realmente se cumplía o se podía cumplir con lo que es el objetivo general. En este caso, el objetivo general era analizar los factores que intervenían en mayor medida en el mejoramiento del rendimiento académico. En este caso, los resultados fueron que existe realmente un bajo rendimiento escolar o académico debido a 2 categorías, en este caso relacionadas al ámbito familiar, socioemocional y el ámbito socioeconómico. En base a las entrevistas que fueron realizadas se pudo observar y se pudo analizar la información que los estudiantes por lo general presentan ciertas situaciones o problemáticas dentro del ámbito familiar que están muy relacionadas con el ámbito socioeconómico que se vive en casa, es decir, en donde la madre o el padre únicamente es quien trabaja y presentan presentan una amplia cantidad de integrantes dentro de la familia, lo cual hace que tengan mayores responsabilidades los estudiantes con respecto a actividades del hogar, trabajos, con tal de apoyar pues a sus familiares y puedan pues llevar un sustento mayor a su casa. Este tipo de situaciones hace que el alumno no esté en un 100% enfocado en su educación, en el aprendizaje, en asistir a clases, lo cual termina por afectar su desempeño académico. ¿Sí? Es justamente ese tipo de situaciones que hace que el alumno no pueda rendir en clases, que no participe, que se sienta cansado, que no le motive nada, que tenga ciertas preocupaciones dentro de la escuela que tal vez no le pertenecen como tal, pero que como son parte de su familia y forma parte de ese ámbito familiar, hace que el alumno no esté enfocado en un 100%. ¿Sí? A partir de estas situaciones es que es necesario que el docente, al identificar este tipo de situaciones, pueda generar ciertas estrategias muy específicas e individuales para el alumno, de tal manera que pueda ser beneficiado, de tal manera que pueda continuar con sus estudios y se pueda adaptar de igual manera a las actividades, a las circunstancias por las cuales está pasando. Cabe mencionar que también es importante siempre ofrecer un acompañamiento muy personalizado con el estudiante, ofrecer una confianza muy especial al estudiante para que él también pueda tener la confianza de acercarse al docente y poder saber de qué manera se le puede apoyar. En base a este último capítulo, estos fueron los resultados que pudieron observarse y lo cual se analizó mediante las entrevistas realizadas tanto a los padres como a los estudiantes. Y bueno, hemos llegado hasta el final de esta presentación y como último punto y no menos importante, quisiera ofrecer un agradecimiento especial al doctor Erwin López Ríos por todo el asesoramiento y el acompañamiento ofrecido a lo largo de toda esta materia. Definitivamente hemos compartido conocimientos muy importantes y que de verdad han servido y han motivado a mi persona a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. De igual manera, quisiera ofrecer un agradecimiento especial a todos los docentes, doctores de la IEXPRO que han formado parte de este proceso y que brindaron siempre de sus conocimientos. Definitivamente y de manera personal han sido de gran valor para mí y que estoy segura que me van a seguir permitiendo mejorar dentro de mi práctica docente. A todos, muchísimas gracias.